lo grandioso de eso o lo difícil es que cuando a usted le ponen la mano por ahí, de repente usted tiene que aprender a vivir de nuevo, aprender a hablar, aprender a caminar, aprender un montón de cosas. Así que yo no le voy a dar mucho detalle, le voy a pedir a Milton que me acompañe a su esposita y me la traiga por aquí, porque vamos a comenzar pidiéndole a Isabel que por favor nos comparta de su experiencia en el Señor. Okay, ahora sí, que se porte bien con las visitas, ¿verdad? Adelante. Queridos hermanos, Dios les bendiga muchísimo. Lo primero que voy a agradecerle a todos ustedes que oraron por mí. Fue realmente están haciendo su trabajo, las oraciones de todos ustedes, y yo voy recuperándome al pasito, al pasito. Yo le amo en el Señor, le amo muchísimo porque somos todos la familia del Señor. No importa que no lo hayamos visto, que hoy yo lo vea por primera vez, a todos les amo. Le voy a compartir un poquito de la parte física, cómo fue mi cirugía, y después le voy a decir un poco de la parte espiritual. Todo comenzó en el año 2020. El año 2020 comenzó muy difícil para mí. Yo en enero de ese año tuve 3 episodios que me marcaron muchísimo y yo pensaba que todo iba muy bien. El primero de ellos fue el divorcio de mi hijo. Mi hijo nació en el Evangelio, es un cristiano y se había casado hacía 3 años con su novia, cristiana también, y de repente viene el 6 de enero y me dice, me voy a divorciar, y yo me quedé así, en shock. Yo no sabíamos que tenía problemas y bueno, se iba a divorciar y ni modo. Entonces eso fue en el 6 de enero del año 2020. A mediados de enero, mi papá estaba muy enfermito y fue necesario llevarlo a internar. Y mi mamá también estaba malita en la casa. Entonces mi hermana y yo nos quedamos con mi papá. Nos quedamos viernes, jueves, viernes, y el sábado yo sentí una inmensa necesidad de estar con mi esposo. Y le dije a mi hermana que se quedara con mi papá y yo me fui a la casa, yo me fui en la noche. Cuando eran las 12 de la noche, estábamos acostados, entonces nos llamaron que su hermano, más joven que él, lo habían asesinado. Ya ustedes se pueden imaginar cómo fue ese enero para mí. El divorcio de mi hijo, la enfermedad de mi papá y después la muerte de mi cuñado. Así comenzó el año 2020 para mí. Después yo trabajaba, tenía un trabajo con una asociación de supermercados. Entonces cuando vino la pandemia, el COVID, era muy difícil porque ellos tenían que estar abiertos, pero teníamos que respetar las órdenes de los toques de queda y todas las cosas. Entonces yo estaba sintiéndome muy mal. Yo no tenía nada, yo estaba muy bien y estaba sintiéndome muy malita, muy desanimada y me bajó mucho el ánimo. Y entonces yo fui a donde un psiquiatra amigo y él me chequeó, un psiquiatra muy amigo de nosotros, hermano de la iglesia, y él me chequeó y me dijo que yo estaba bien, que yo solamente tenía que estar tranquila. Ustedes saben cómo esas cosas que le pasan a uno. Y entonces me puso unos medicamentos y yo me los estaba tomando.
Así fue abril, mayo, junio. En junio yo seguía sintiéndome muy malita, muy mal. Me sentía con mucha ansiedad, con mucho, bueno, me sentía muy mal. Dicho sea de paso, ustedes saben que yo voy recuperándome poquito a poco. No estoy recuperada completamente, pero yo le voy a dar estoy dando mi testimonio de la mejor manera que me sea posible. Entonces, cuando fuimos donde un neurocirujano, donde un cirujano, él me chequeó y me dijo que yo estaba muy bien y que yo no tenía nada, que que estaba cansada y estresada. Y bueno, yo seguía sintiéndome así. Y bueno, pasaron varios meses que yo seguía sintiéndome cada vez más, sentía más presión y más ansiedad. Entonces mi esposo me dijo que dejara mi trabajo, que tenía 5 años trabajando, y que lo dejara porque yo así podía estar más tranquila. Él me dijo, vamos a ver qué tú puedes hacer y déjalo. Yo renuncié a mi trabajo. Yo nunca había estado sin trabajo. Era la primera vez en mi vida que estaba sin trabajo. Yo trabajaba de los 20 años y era la primera vez que yo estaba sin trabajo. Entonces yo renuncié y me quedé así. Eso fue en octubre. En noviembre, exactamente, yo trabajo mucho en mi iglesia y yo estaba grabando eh, un libro. No estaba grabando, estaba compartiéndolo por Instagram, leyéndolo. Entonces me quedé sin poder hablar 3 minutos ahí, desde el minuto 18 al minuto 21. Entonces mi esposo dijo, ya tenemos que ir a un médico y buscar qué es lo que te está pasando. Así lo hicimos. Fuimos a un médico diferente que no conocíamos y me indicó todos los estudios. Y el 14 de enero, yo me hice el estudio en diciembre y en enero. El 14 de enero, entonces, me hicieron yo no sé qué fue lo que me hicieron, una tomografía, y ahí apareció que yo tenía un tumor en el cerebro y que era muy grande, que era un tumor que posiblemente tenía 8 a 10 años en mi cabeza. Era un tumor benigno que había ido creciendo hasta penetrar y podía dañarme cualquier órgano, la vista, el oído, la garganta, cualquier órgano del cerebro podía dañármelo. Y entonces había que operar rápidamente ese tumor. Y nosotros entramos en esa dinámica. Yo no sabía que era una operación tan que iba a afectarme tanto, porque al decirme que lo hiciera tan rápido, yo no tuve tiempo ni de preguntar a un médico qué tiempo yo iba a recuperarme. La cirugía me la hicieron el 30 de marzo del año 2021 y yo estoy de pie. Yo alabo al Señor. Como haciéndole un resumito, yo quedé, después que me hicieron la cirugía, yo apenas podía caminar, casi no podía caminar, no podía comer, no podía hablar. Me tenían que bañar todos los días. Yo estuve 4 meses en casa de mi mamá. Entonces me fui recuperando poco a poco. Pero hoy yo alabo al Señor, yo lo bendigo, porque Él me ha ayudado, me ha acompañado durante 2 años y 3 meses. Estoy aquí parada delante de ustedes y lo alabo a Él, porque Él tiene propósitos con mi vida, unos propósitos eternos, buenos. Y yo quiero decirles que cuando yo
Bueno, ya Carlos dijo que Jan y yo de toda la vida somos amigas, somos hermanas. Y yo he sido cristiana bueno, yo me convertí cuando ellos se casaron y he sido cristiana por muchísimo tiempo. Y he caminado con el Señor. Somos uno, el Señor y yo. Y he caminado mucho, he estado sirviendo al Señor en la iglesia cristiana de Santo Domingo, de muchas maneras, de muchas formas. Y cuando me llegó eso a mi vida, yo no había nada que me dijera que me iba a pasar eso. Pero cuando me pasó, yo la alabé al Señor y yo lo alabé antes de operarme. Cuando me operé y después yo sigo alabando al Señor porque yo veo que el Señor está en control y Él tiene el control de todo. Y esa fue una prueba que pasó en mi vida. Yo la alabo y le bendigo y sigo caminando con Él. Y le alabo más, lo amo más que nunca, más que ayer. Hace 30 y pico de años que yo sirvo al Señor y yo lo alabo y lo amo más que nunca, más que nunca. Cuando yo estaba en los 4 meses que estaba más peor, yo estaba en mi cama y yo miraba al Señor y yo le decía, Señor, si tú me quieres llevar, yo me voy contigo, Señor, porque yo sé a dónde yo voy a ir. Yo sé que y voy a estar contigo y voy a estar muy feliz. Pero no, esa no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que yo esté aquí y el Señor tiene un propósito con mi vida y yo quiero que Él lo cumpla. Yo voy a estar aquí en la vida hasta que el Señor quiera. Y Él cumpla sus propósitos conmigo. Y yo les digo a ustedes, si tienen cualquier situación, cualquier problema, vengan al Señor y confíen en el Señor. El Señor hace, el Señor es maravilloso, el Señor es único. Yo no tengo palabras como agradecerle al Señor que Él me tenga de pie y que yo pueda cantar y que yo pueda alabarle todos los días de mi vida. Si tú tienes un problema o si tú estás desconsolado, triste, confía en el Señor. El Señor es fiel, el Señor te ama y el Señor hace todas las cosas maravillosas, maravillosas. El Señor le bendiga. Gracias. Bendito el nombre del Señor. Mary, bendito el que vive por siempre. Amados, el Señor hizo una promesa y Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. Él no dijo, a ti nunca te va a salir un tumor en el cerebro. Él no dijo, nunca vas a perder un familiar por una enfermedad o por una dificultad. Pero Él dijo, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Las aguas no te anegarán y si por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice el Señor. Amén. El asunto no es no tener problemas. El asunto es poder navegar toda la vida de la mano con el Señor. Amén. Así que le voy a pedir que se pongan de pie ahí. Hay un cántico que Dios me dio hace mucho tiempo y parte de ese cántico dice: Espíritu de poder. Espíritu de poder. Espíritu de amor. Las fuerzas para ser lléname de dones de tu bendición.
Espíritu Santo, consolador. Espíritu de poder. Espíritu de poder, Espíritu de amor, de las fuerzas para hacerlo bien. Lléname de dones, Señor. Lléname de dones de tu bendición. Espíritu Santo, consolador, por tu Espíritu, From the beginning. por tu poder, tu palabra y obedecer. Vivir tu promesa, conmigo tú estás, siguiendo tu espíritu, yo obedecer. Espíritu Santo. Espíritu Santo, consolador, lo que digo enseño. Espíritu de poder. Espíritu de poder, Espíritu de amor, para hacerlo bien. Lléname de dones de tu bendición, Espíritu Santo, consolador. Espíritu de poder. Espíritu de poder, Espíritu de amor, las fuerzas para hacerlo mejor. Lléname de dones de tu bendición, Espíritu Santo, consolador. Espíritu Santo, consolador. Espíritu Santo, Llena, Señor, nuestras vidas. Necesitamos tu poder, Señor, para vencer. Necesitamos caminar en tu presencia, Dios. Yo les tengo un mensaje de parte de Dios y es este. Dios dice: yo no quiero complicar tu vida con religión, yo quiero ayudarte para que camines conmigo. Eso es lo que el Señor quiere, ayudarte a que enfrentes la vida amparada por el Padre Celestial. Aquel que cuida de las aves y que dice Él que cuidará también de ti. Pero Él dice que tiene que cambiar cosas en tu vida. Él quiere cambiar cosas en tu vida. Él quiere llevarte a las aguas y hacer de ti una nueva criatura. por aguas yo pasé y resucité,
confesé que solo vivo para Él. Yo pasé, morí, resucité y confesé que solo vivo para Él. Solo vivo para Él. Venceré con su poder, el pecado abandoné y como Cristo sé, yo solo vivo para Él, yo venceré con su poder, el pecado abandoné y como Cristo quiero ser. Aleluya, vamos iglesia. Vamos a hacer temblar este lugar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. En la batalla su poder me sostendrá. Por la historia de dolor y oscuridad, la vida nueva me ha hecho resucitar. Por aguas yo pasé, morí, resucité y confesé que solo vivo para Él. Por aguas yo pasé, morí, resucité y confesé que solo vivo para Él. Solo vivo para Él y venceré con su poder. Ya el pecado abandoné, como Cristo quiero ser. Solo vivo para Él, yo venceré con su poder. Ya el pecado abandoné y como Cristo quiero ser. Solo vivo para Él, yo venceré con su poder. El pecado abandoné y como Cristo quiero ser. Ay, como el maestro quiero ser, como el Nazareno quiero ser, como mi Cristo aleluya, santo eres Señor. Gracias por ese gozo que tú nos das, oh Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Una vez más, mi casa y yo. Serviremos a Jehová y en la batalla su poder me sostendrá. Como la historia de dolor y oscuridad, la vida nueva me ha hecho resucitar. Por aguas yo pasé, morí, resucité y confesé que solo vivo para Él. Por aguas yo pasé, morí, resucité y confesé que solo vivo para Él. Que solo vivo para Él y venceré con su poder. El pecado abandoné y como Cristo quiero ser. Solo vivo para Él, yo venceré con su poder. El pecado abandoné y como Cristo quiero ser. Yo solo vivo para Él, yo venceré con su poder. El pecado abandoné y como Cristo quiero ser. Como mi maestro quiero ser. Como el Nazareno quiero ser. Como mi Cristo quiero ser. Yo quiero ser. Aleluya.
es como mi Cristo que tenemos que ser. Amén. Bendigo el nombre del Señor. Se pueden sentar, nos podemos sentar. Dios quiere hacer algo bello en ti. Amén. Y nosotros tenemos muchas confusiones. Me gusta poder presentarles en este día a un hermano que ustedes no lo saben, pero él fue sacerdote por unos años en varias parroquias en la República Dominicana, hasta que tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Bendigo el nombre del Señor. Pero no solamente su experiencia en el área teológica, en el área espiritual, pero él es una persona, él es periodista y ha hecho otros estudios en psicología y diferentes cosas, por lo que él sirve dentro de la iglesia en muchas veces en la calidad de consejero y ayuda al pastor en ese sentido allá en el Ministerio de la República Dominicana y en otros ambientes. Pero me gusta introducirle a Milton Tejada porque él tiene esa combinación de una persona que ha sido instruida, una persona que ha sido educada y que de repente ve como toda esa educación y toda esa formación es sustentada por la palabra de Dios. Y en vez de traer conflicto, una cosa confirma la otra. Amén. De manera tal que él como hombre inteligente, hombre de resolución de conflictos en ciertos momentos, él puede depender de la revelación de Dios, de la verdad de Dios. Y el día de hoy él va a compartir con nosotros la palabra de Dios en ese sentido. Así que, por favor, Milton, si puedes subir por aquí, si me pueden hacer el cambio de la pantalla. One, two, oops, yeah. Muy buenos días, mis queridos hermanos. La verdad que ustedes no se dan cuenta, a lo mejor porque el pez no se da cuenta de que está en el agua, pero tienen una iglesia maravillosa. Una iglesia donde uno siente la unción del Espíritu Santo. Y le decía a mi esposita, yo le digo mi esposita, pero es una gran mujer. Le decía, mira, cada canción de esta, tú misma, tu testimonio, ya yo no tengo que predicar porque me siento como que estoy en el agua. Es el agua del Espíritu Santo. Desde la lectura que hacía Marilyn de Romanos 8 hasta esta última canción que entonábamos, sentía que esta es una iglesia que entiende bien que la diferencia está no en seguir doctrinas, sino en seguir a alguien. Claro, ese alguien tiene algunas verdades, tiene unas doctrinas a las que nosotros le damos nuestra vida. Y me encantaba esa canción con la que terminamos, porque no se trata de dar una parte de mi vida, sino de dar toda mi vida. No, Jesús no quiere un chin, no quiere, Él quiere todo, como dice un cantante por ahí, él totalmente todo. Nosotros a veces negociamos, Señor, pero tú sabes que más o menos, ¿no? Tú ves, esto es una cosita que... No. Todo o nada. Tibio te vomito, dice la palabra de Dios. Y comenzando un poco a entrar en lo que es nuestro mensaje, yo quería decirle primero de dónde vengo. Ya Carlos dijo algunas cosas. Sí, vengo de esa vida de sacerdotal, vengo de una vida de militancia política un poco izquierdosa, dirían en mi país, revolucionaria. Vengo de una gran familia, mi familia de origen, y sobre todo en los últimos 20 y pico de años estoy en una iglesia también sana, una iglesia bendecida por el Señor, conducida por un pastor, se llama Rafael Montalvo, que es un gran pastor realmente y que me ha permitido crecer.
Déjeme decirle, porque Carlos hablaba mucho de lo que uno es en términos de conocimiento, que hace más de 20 años, cuando llegué a Iglesia Cristiana, así se llama también nuestra iglesia, Iglesia Cristiana, lo que más me llamó la atención es que el pastor estaba predicando ese día y dijo, no dejen la cabeza en la puerta. Y es por eso que nosotros, como nos dice Pedro, tenemos que estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que interpretarla bien, porque si tú interpretas mal la palabra de Dios, obedeces mal. Solamente una correcta interpretación de la palabra de Dios nos lleva a una correcta obediencia. Yo no sé si a los que son padres les ha pasado que le dan una indicación al hijo y el hijo hace lo que quiere y después dice, mami, yo no te entendí. Una mala comunicación, una mala interpretación. A veces también me he preguntado si a Jesús lo mataron unos buenos que lo interpretaron mal o unos malos que lo interpretaron bien. Yo creo esto último, que eran unos malos que lo interpretaron bien. Pero nosotros como cristianos tenemos que interpretar correctamente la palabra de Dios si queremos realmente obedecer bien. Y obedecer no es como un aplastar. Obedecer no es como algo, una carga que te agobia ahí. Obedecer es dentro del Espíritu Santo un motivo de gozo y de alegría. Porque estamos obedeciendo al Dios de la vida, al que dijo que yo vine para que tengan vida y vida en abundancia, no vidas miserables. Muchas veces tenemos vidas miserables y muchas veces porque nosotros mismos firmamos el papel para tener esa vida miserable, no tenemos la resolución para tener esa vida miserable. No se preocupen que la tecnología le está dando alguna breguita. Desde allá, ok. Yo quiero hoy, en todo este ambiente que han ido poniendo con nuestras lecturas, nuestras canciones, hablarles de un pasaje que ustedes conocen, 1 Samuel 17. Es el pasaje de la lucha de David y Goliat. Un pasaje que todos conocemos, un pasaje que tiene múltiples aristas, pero quiero recordar la primera canción que cantamos todos, encabezado por Marilyn. ¿Cuál fue la primera canción? ¿Se acuerdan? Yo soy el pueblo de Dios. Algo así, ¿verdad? Somos, no soy yo. No, yo a ver si estábamos atentos. Somos el pueblo de Dios. Aquí probablemente haya personas de diferentes orígenes nacionales, pero no importa si tú eres dominicano, guatemalteco, chileno, salvadoreño, americano, no importa, porque esa diversidad de naciones hacen simplemente la humanidad, pero delante de Dios somos un pueblo único, un único pueblo. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, claro. El pueblo de Dios en donde tú, que eres de tal cultura, vives esa cultura, pero vives lo positivo de esa cultura, lo que te lleva, lo que tiene de evangélico esa cultura, lo que tiene de Dios esa cultura. Porque no nos creamos que las culturas son santas. Las culturas las hicimos nosotros. Realmente. Y por eso no me digan a mí, que yo soy dominicano y por eso yo soy así. No, señor. Yo soy cristiano y por eso dejo este chin que es dominicano que no conviene a Cristo. Yo soy americano y dejo este chin que no conviene a Cristo. Yo soy guatemalteco, yo soy salvadoreño, soy mexicano. No importa realmente de dónde seas tú, porque tú tienes una nacionalidad. Tú eres hijo de Dios, tú eres del reino de Dios. Es más, cuando mi esposita daba testimonio ahorita, ella decía que ella oraba, Padre, yo estoy listo para irme contigo. Yo le decía, Padre, atrévete. Atrévete. Pero ella entendía bien que ella era nacional del reino de Dios, que era esa su nacionalidad fundamental, no dominicana, no esposa de Milton, sino hija del reino de Dios, hija de Dios. Y entonces tienes que preguntarte a cada momento, ¿tengo mis papeles en orden? En un país como este, precisamente donde el tema de legales, ilegales, como que está en la cantaleta, yo tengo mis papeles para el reino de Dios en orden. Y ahí no tiene muchos problemas para tener tus papeles en orden, realmente. No necesitas muchos problemas, simplemente aceptar a Jesús como tu Salvador. Y déjame decirle, eso es fácil. Lo que no es fácil es aceptar a Jesús como tu Señor. Porque a partir de que tú lo haces Salvador y Señor, ya no eres tú quien manda en tu vida. Es Jesús el que manda en tu vida. Decir a alguien en la teología que tú eres mi Señor es tú mandas.
Yo no quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad tuya. Y por eso Jesús, en una hora triste y difícil como era la hora previa a la crucifixión, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en cada cosa de la vida, esa es la decisión que tenemos que tomar realmente. Pedirle al Padre que nos permita hacer su voluntad. Esta es nuestra iglesia en República Dominicana. Quise poner una imagen, una iglesia como la de ustedes, una iglesia bastante grande, somos unos 800, 1000 miembros, y que nos reunimos cada domingo a las 10:30 para el culto, los jueves también, y que estamos organizados a través de toda la ciudad de Santo Domingo en pequeños grupos familiares. Buscamos servir al Señor, tanto mi esposita y yo. A veces uno dice, pero ¿y yo qué puedo hacer? Todos ustedes, son 10 en algo. Todos ustedes pueden servir al Señor de alguna manera. Nadie está totalmente despojado de dones. Todos ustedes tienen dones desde el momento en que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero hacer algunas preguntas, a ver si esto no desapareció. Algunas preguntas iniciales para que comencemos a entender el pasaje de Samuel realmente. Carlos, lo tengo que ver allá atrás, Carlos, pero no te preocupes. En Samuel 17, 1 Samuel 17, se nos habla de David y Goliat. Y se nos presenta a David como un gigante de 3 metros de estatura. Y yo por eso quiero comenzar preguntándote, ¿cuáles son en este momento de tu vida los gigantes que te acechan? ¿Cuáles son los gigantes que te meten miedo? ¿Cuáles son las cosas que te atemorizan para decirle que sí con todo el corazón a Jesús y entregarte de verdad a Jesús? Y también, ¿cuáles son las actitudes con las que tú enfrentas las batallas? Y eso es lo que yo quiero responder en este pequeño mensaje que tengo para ustedes. ¿Con qué actitud yo debo enfrentar a mis gigantes? ¿Con qué actitud yo debo enfrentar a mis problemas? ¿Cuáles son las actitudes que tienen esos gigantes que quieren avasallarnos? ¿Cuáles son las actitudes que tienen los gigantes que en esta sociedad se dan? Entonces voy a ver esas 4 cosas, Goliat y sus actitudes, el pueblo de los filisteos, Israel y sus actitudes, las causas de las actitudes en Israel y las causas de nuestras actitudes ante el servicio al Señor y cuál es la actitud correcta realmente. Se trataba de 2 pueblos. ¿Ok? Se trataba de 2 pueblos realmente. El pueblo de Israel y el pueblo filisteo. 2 pueblos que seguían fe diferente, creencias diferentes. Baal y Jehová. 2 pueblos con culturas opuestas, porque una era cultura de muerte y otra era cultura que se suponía de vida. Vamos a ver ahorita que se suponía, era demasiado suponer, porque realmente tenían tanto miedo que renunciaban a la vida. Un pueblo como el de los filisteos no quería eliminar a los israelitas. Estaba en guerra con los israelitas. Pero ¿cuál era el propósito del pueblo filisteo frente a los israelitas? Esclavizarlos. Esclavizarlos. Por eso Goliat le dice, mira, si yo lo venzo a ustedes, ustedes van a ser nuestros esclavos. No era eliminarlo. Y yo te pregunto, en la sociedad de Estados Unidos, en tu vida, en tu familia, ¿cuáles son las cosas que quieren esclavizarte? A lo mejor no quieren eliminarte. La droga no quiere eliminarte, porque si la droga quisiera eliminarte, dejara de ser negocio. Pero quiere esclavizarte. La pornografía no quiere eliminarte, porque si te elimina, deja de ser negocio. Pero quiere esclavizarte. Un mal matrimonio, no, un mal matrimonio funciona, pero hay una esclavitud de alguien. O hay una relación desastrosa. Cuando yo estudié filosofía, me enseñaron que el hombre es un animal racional. Y eso tiene 2 mentiras. La primera mentira es que es un animal. Nosotros no somos animales, somos hijos de Dios, o en todo caso, criatura del Señor. Y lo segundo, que lo racional es lo más importante. Yo te quiero decir que no, que lo racional no es lo más importante. Puede ser el loco más loco de este mundo y si tiene buenas relaciones, es una gran persona. Por eso yo les digo a ustedes que lo más importante en la vida son tus relaciones y la calidad de tus relaciones. Primero tu relación con Dios, en segundo lugar tu relación contigo mismo,
En tercer lugar, tu relación con los demás, empezando por tu esposita, tu esposito, o tus hijos, o tu familia, quienes te rodean más cercanos, pero los demás incluye a todo el prójimo y la relación con la creación. Y eso, el pueblo de los filisteos quería que simplemente eso no fuera la realidad, porque servir a Baal era servir a un Dios de muerte, realmente. El pastor de ustedes usa los lentes así, yo también, para ver lejos y ver cerca, ustedes ven, a la vez. Goliat era un guerrero famoso, realmente. Tenía casi 3 metros de estatura, con una armadura forrada de bronce, según nos cuenta ahí, y una lanza que parecía un rodillo y que pesaba muchísimo. Y yo te quiero preguntar a quién se parece hoy. Y vuelvo y te pregunto, ¿quiénes son tus gigantes? ¿Cuáles son los Goliat que tú tienes cada día? ¿Qué cosas te atemorizan como persona y qué cosas te atemorizan como pueblo de Dios? No importa de qué nación venga, realmente. Goliat, un campeón, un guerrero temible, que provocaba espanto en los soldados de Israel. ¿Cuáles son las cosas que provocan espantos en ti? ¿Cuáles son esos temas, esas cosas que te atemorizan? Sé sincero contigo, porque es la única manera de ser libre, el que nos podamos dar cuenta de esos Goliat, el que lo confesemos, el que nos demos cuenta de que no somos perfectos y que realmente hay muchos miedos en nosotros. Entonces, hay otro elemento. Tenemos a los filisteos y a Goliat, pero también tenemos al pueblo de Israel. Por otro lado, el pueblo de Israel estaba paralizado. Saúl y sus soldados, incluso los hermanos de David, estaban llenos de temor, de miedo, de espanto. Goliat salía día tras día a desafiar a los israelitas y le hacía una proposición, la que les dije: si me vencen, nosotros seremos sus esclavos. Si los venzo, ustedes serán mis esclavos. La riqueza prometida, Saúl había prometido riqueza para el que venciera a Goliat. Sin embargo, ningún soldado quiso esa riqueza porque tenía tanto miedo que estaba paralizado, no porque no le gustara la riqueza. Pero también el ofrecer riqueza de parte de Saúl decía: este es un rey cobarde. Este es un rey cobarde. Ustedes en esta ciudad están llamados a ser líderes en esta ciudad, pero la cobardía no lo va a hacer líder. Si quieren ser líderes en esta ciudad, tendrán que ser valientes, porque es grande el gigante o los gigantes. Los israelitas, dice en 1 Samuel 17:11, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron, tuvieron mucho miedo, se turbaron, perdieron el ánimo, se desanimaron, huían de su presencia, sentían temor, eran hombres sin honor, corazones cobardes, filas desanimadas, empezando por su cabeza visible, que era el rey Saúl. El miedo, mis queridos hermanos, el temor, la vacilación, eran las actitudes de Israel. Cuando tú te enfrentas a tus gigantes, a tus problemas, o a los problemas sociales y políticos que puede tener una nación, ¿cuál es tu actitud? ¿Es la de Saúl y sus soldados? Miedo, vacilación, temor. ¿Y crees que vas a ser vencedor con esas actitudes? Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores, pero eso se sustenta en las actitudes de confianza total en Dios, como veremos más adelante. No es posible ser valientes afincados en nuestra propia fuerza. Por nuestra propia fuerza nos mandamos corriendo, huyendo. Vemos un problema y decimos: patica, ¿para qué te tengo? Decimos en mi país. Porque tenemos enemigos poderosos, Goliat, que nos amenazan con esclavizarnos y destruirnos. Pecados inmensos en la vida personal de algunos de nosotros que tenemos que vencer y superar. Si mi actitud es la de la vacilación y el miedo, no voy a ir lejos. A veces vacilamos y tenemos miedo porque no nos sobrevaloramos, sino nos infravaloramos. Creemos que somos menos de lo que realmente somos. Ahorita decía Carlos que yo soy un hombre de mucha riqueza, y es verdad. Mi papá tiene más dinero que Bill Gates. Se llama Dios. Sí, ese se llama Dios. Es el Señor de todas las cosas. Yo no necesito más que lo que necesito para vivir. Y lo necesito, como dice un cantante, lo necesito poco. Así que por eso soy más libre. Pero quien vive esclavo de la riqueza también tiene su propio corazón empeñado. Quien vive esclavo de un pecado tiene su corazón empeñado. Al final de todo, se trata un tema de idolatría. Si tú pones cualquier cosa que tú pongas por encima de Dios, ese es tu Dios, aunque tú vengas a la iglesia.
Yo le digo a veces a las mujeres de mi congregación que no, que mi marido, tú sabes, tiene mariditis aguda. Tu marido está por encima de Dios. No, que el trabajo, Dios inventó el trabajo. Ustedes saben que Dios inventó el trabajo, pero el diablo inventó la explotación. Y entonces cuando yo me hago esclavo del trabajo, ya yo no estoy en trabajo, estoy en explotación. Estoy sirviendo a otra cosa. Es verdad que por lo que trabajamos, tenemos periodos en que son intensos, pero si toda la vida tuya es solo trabajo, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Y ante esos dioses a veces tenemos miedo, tenemos vacilaciones, como el pueblo de Israel, porque no nos vemos como somos, no nos vemos como hijos de Dios. Comiencen a verse como hijos de Dios. Como dice el pastor Carlos, cuando tú te veas en el espejo, no mires lo que está en el espejo con tus ojos, míralo con los ojos de Dios. Y lo que los ojos de Dios dicen, ahí hay un hijo mío. Ese es un príncipe del reino de Dios. Ese es verdad que a veces tiene vacilaciones, pero sigue siendo mi hijo, realmente. Los cristianos vemos estos gigantes que tenemos en la vida con terror porque buscamos las soluciones en nuestras propias fuerzas. No nos ocupamos de los problemas de nuestra sociedad porque tenemos miedo de que nos avasallen y nos aplasten. En Dominicana, no puedo decir aquí, en Dominicana a veces nos da lucha salir contra cosas que niegan la palabra de Dios, como es el tema del aborto o el tema del homosexualismo, porque tenemos miedo que entonces todos los medios y las redes en las que participamos nos caigan encima. Yo no sé si aquí existe esa palabra, pero no la voy a decir ni siquiera. Cobarde. Pero un cristiano que huye del combate es un cobarde. Pero además es cobarde porque piensa que el combate es en sus propias fuerzas. Y eso es lo que explica la cobardía de nosotros como cristianos realmente. Fue Jesús quien dijo, mis hermanos, no he venido a traer la paz a la tierra, no vine a traer la paz sino la espada. Y en otras traducciones, he venido a traer la guerra. Y es que un cristiano, una cristiana, no puede estar en paz con el mal. Un cristiano, una cristiana, no puede conciliar con el mal, con el pecado, sea en su propia vida o en la vida de la sociedad. Nosotros no podemos transigir con lo mal hecho. A lo mal hecho, llamémoslo mal hecho, aunque lo hagamos nosotros. Si lo hacemos nosotros, ¿ustedes saben cuál es la diferencia del pecado en un cristiano y uno no cristiano? No crean que los cristianos no pecamos. Todos los cristianos pecan. Por eso Jesús se atrevió a decir: el que te libre pecado, que tire la primera piedra. La diferencia es que nosotros tratamos de que el pecado en nuestras vidas nunca sea un hábito. Caí, me levanto y busco ayuda para superarlo si es necesario, o el Señor me ayuda a superarlo, pero no hago del pecado un hábito. El mundo tiene como hábito el pecado. Peca de modo habitual, cotidiano. Pero nosotros tenemos que reconocer ese pecado y tener las actitudes correctas. No mirar con ojos humanos, poner nuestra confianza en Dios, no ser desobedientes, valorar más bien las fuerzas que Dios nos da, como decía una de las canciones, con el poder del Espíritu Santo, no con nuestro propio poder. Por eso quiero decirle en tercer lugar, ¿qué explica las actitudes de los cobardes? ¿Qué explica las actitudes de Israel? ¿Qué cosas te impiden ser un guerrero 100% muchas veces a ti y se lo impidieron a Israel? ¿Y qué cosas nos impiden combatir contra las tinieblas? Obedecer completamente al Señor. ¿Qué pasó para que el enemigo se presentara como vencedor ante Israel? Yo creo que Israel, hasta la aparición de David, estaba derrotado, sin haber echado el pleito, porque la derrota estaba en su corazón. Entonces, lo primero que debemos darnos cuenta es que la actitud de tener una derrota en el corazón ya te tiene derrotado. Si tú crees que estás vencido, estás vencido. Pero si tú crees que la victoria es del Señor, no tuya, es para ti. La victoria es para ti, pero es del Señor. El Señor es el guerrero. El Señor es el guerrero por nosotros realmente. Entonces, ¿qué actitudes tenía Israel? Falta de fidelidad. En una ocasión, Esaú, el rey, le habían dicho: mira,
tiene que exterminar a los amalecitas, le había dicho el Señor. Y él dijo, sí, y acabó con los amalecitas, pero dijo, vamos a guardarnos este chin para nosotros y vamos a dejar estas cositas. No, el Señor te dijo, acaba con eso, acaba con el mal. No es que si yo tengo tema con el alcohol, no, pero yo lo que me voy a tomar una copita, y no estoy hablando ahora de doctrina sobre el alcohol, cada iglesia verá. Es que si tú tienes como persona tema con el alcohol, no transijas en tomarte una copita, porque estás transigiendo un poquito con alguien que es tu enemigo. Si tú como hombre tienes problemas con la fidelidad, bueno, espérate, en la iglesia hay muchísimas hermanas atractivas, pero no permita que una hermana atractiva te abrace y te dé un tiqui-tiqui. No, mantén la distancia porque tú eres carnal también y sabes cuáles son las puertas que tienes abiertas. Entonces, es darnos cuenta que nosotros tenemos que tener fidelidad en todos los terrenos, que Saúl no la tuvo. Eran conducidos, por lo tanto, este ejército era conducido por un desobediente. No se puede ser un buen líder siendo desobediente de Dios. Ustedes no van a impactar esta sociedad, esta ciudad, si son desobedientes o si obedecen a medias. ¿Quieren impactar esta ciudad? Obedezcan completamente al Señor. ¿Quieren obedecer completamente al Señor? Agarren su Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo porque en mi fuerza yo no puedo ser obediente. Muchas veces soy frágil, realmente. Entonces, desobediencia, falta de temor de Jehová, idolatría. La gente hoy casi no habla de la idolatría, pero la idolatría ha permeado toda nuestra vida. Y vuelvo y repito, cuando tú prefieres o pones algo por encima del Señor, de Jehová, eso es tu Dios. Aunque tú vengas a la iglesia. No importa que tú vengas a la iglesia si tienes algo más importante que Dios en tu vida. Por eso dice el profeta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Cuando nuestra fe, nuestra confianza está puesta en nosotros mismos, o como pasa en Estados Unidos a veces, y pasa en mi país, en el Estado, somos débiles, somos idólatras. Allá en República Dominicana el Estado está apropiándose de muchas cosas que son nuestras, que son del pueblo de Dios, que son de nuestra nación. Yo decido por ti. Ven acá. Y entonces yo como hijo de Dios, es Dios el que debe decidir por mí. No es el Estado. No es un gobernante. No es un pastor ni siquiera. No, eres tú y tu Dios. Y por eso lo importante de lo que decía Carlos ahorita, el pastor Carlos, de la relación, no de la religión. No de la religión, de la relación como tal. Cuando llegué a la iglesia cristiana, yo era un hombre de muchas doctrinas cristianas, de conocer la doctrina católica sobre todo y cristiana en general. Pero las doctrinas no hacen una relación. Las doctrinas son importantes, pero no hacen una relación realmente. Esta relación, esta actitud de relacionarme y poner a Dios en primer lugar es lo más importante que debes tener en tu vida para poder vencer a los gigantes. La actitud correcta nos la da David. Dice que de pronto un muchacho enviado por su padre para abastecer de alimento a sus hermanos aparece en escena, es David. David oye el desafío de Goliat y también ve al ejército tambaleante, el ejército dudoso, el ejército que le dice, mira, si alguien combate le van a dar riqueza, el ejército que temblaba y se mandaba. David ve eso realmente. David vio la realidad con otros ojos. El ejército de Israel veía la realidad con ojos de la carne. David lo vio con los ojos de Dios. Y dice 1 Samuel que David proclamó, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Miren, fíjense, antes de intervenir David, ¿cómo se llamaba el ejército que mandaba Saúl? Se llamaba el ejército de Israel. A partir de ahí, David le dice, no, el ejército del Dios viviente. ¿Ven la diferencia? ¿Qué son ustedes? ¿Ejército de este pastor? Que está muy bien, que nos conduzca con sabiduría. ¿O el ejército del Dios viviente? Que tiene un pastor que nos ayuda. Eso es importante. Tu familia es simplemente
alguien de ritos cristianos o es una familia de entrega total al Señor? Tu vida, tu lucha social, tu lucha para superar tus problemas y tus pecados, ¿es en nombre de una religión, el ejército de Israel, o es en nombre de una relación? En nombre de esa relación es la actitud correcta. David le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso. Piensa en tu problema y cuando tenga un problema, proclámalo. Yo vengo en nombre del Dios Todopoderoso, del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a lo que tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Cuando tengas un problema, toma esta oración. Mira, problema. Yo vengo en nombre de Dios a combatir contigo, a desterrarte de mi vida. Yo no te quiero en mi vida, pero no solamente te voy a combatir, no te voy a mochar la cabeza. Tú no vas a volver a aparecer en mi vida. Tengo desánimo, el desánimo no volverá a aparecer en mi vida. Tengo esa tendencia a tal o cual situación pecaminosa, la voy a vencer con el nombre de Dios Todopoderoso y que no aparezca más en mi vida. Esa es la actitud. Claro que como a veces estamos, hay un cantante que seguro han escuchado, que se llama Julio Iglesias, es del mundo, y dice, tiene una canción que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie. ¿La han escuchado? Sí. Bueno, a veces nos pasa a los cristianos eso, que tropezamos, pero tenemos que levantarnos hasta que le mochemos la cabeza a ese problema. Hoy mismo, dice David, echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo, a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿De quién es la batalla? Del Señor. Tu batalla es del Señor, no es tuya. No es tuya. No necesita espadas y lanzas. ¿Qué fue lo que usó David? Le pusieron una coraza, le pusieron una espada y él dijo, no, con eso yo no sé combatir. Cogió su onda, cogió su piedrecita y pim pum, con eso tumbó. Porque la espada ni siquiera le iba a entrar en esa armadura. La piedra aquí a la cabeza de tu problema, a la cabeza de tu mal, de los males de esta sociedad. Apunten a la cabeza de los problemas, pero apunten con las armas de Dios, la oración, el ayuno, el estudio de la palabra. Apunten con las armas del cristiano, no con las armas del mundo. Muchas veces queremos ganar las batallas del mundo con las mismas armas del mundo. Con las mismas armas del mundo. Y no vamos a ganar la batalla del mundo con las mismas armas del mundo, sino con las armas que Dios tiene realmente. Ve en nombre del Señor cuando tienes que combatir. El Dios de los ejércitos de Israel, pon a Dios como tu Señor. Es el Señor quien entregará al gigante en tus manos. Es el Señor quien te ayudará a cortarle la cabeza a tus problemas. Es el Señor quien será conocido por tu testimonio de que tú has sido más que vencedor. Cuando hablamos de nuestro problema y de los problemas de nuestra nación, yo me pregunto, ¿lo hacemos como David? ¿Seguros de que hay victoria y que seremos más que vencedores? ¿O lo hacemos con temor, con miedo? Ay, los cristianos estamos en minoría. Ay, los cristianos somos menos. Ay, Oigan, ustedes leen la Biblia completa y se van a dar cuenta que en múltiples ocasiones no necesitó el pueblo de Israel ser mayoría para vencer. Muy al contrario, Dios a veces le decía, no, son demasiados. Yo quiero menos, porque si son demasiados después dicen, esta congregación lo hizo. No, ustedes que son una congregación relativamente pequeña, pueden hacerlo, pero lo pueden hacer en nombre del Señor, no en nombre de ustedes, ni en nombre de la iglesia cristiana de York, sino en nombre del Señor. Y ustedes son una porción de ese pueblo, pero una porción que tiene que confiar completamente en Él, no a medias. Por eso, no negociemos cuando vemos un problema. No negociemos ante los problemas de la sociedad. Nosotros no tenemos que negociar. Yo le voy a decir algo en la onda de lo que decía mi esposita. ¿Qué me puede quitar a mí el enemigo? ¿Qué me puede quitar a mí los problemas que yo veo en la sociedad? ¿Ustedes saben lo más que me puede quitar el enemigo? Mi vida carnal, este cuerpo, este cascarón.
Y a eso no hay que tenerle miedo. Yo a veces bromeo y digo, Señor, no tengo miedo a morir. Así como hace 30 años yo no tenía miedo a quitarle la vida a otro, tampoco tengo miedo a morir. Ahora sí, ahora le tengo temor de atentar contra la vida de nadie, porque Dios me manda a lo contrario. No tengo miedo a morir. Si tú quieres, líbrame de una cama larga. ¿Saben lo que es una cama larga? El durar mucho enfermo en una cama, durar 2 años. Si tú quieres, pero a veces también he encontrado en mi país que una cama larga es bendición porque entonces la familia llega a los pies del Señor a través del dolor de un enfermo. Así que se haga tu voluntad. Pero sí, si puede llevarme así como un pajarito en la noche, te lo agradezco. Pero es un problema de él, porque él es el soberano, no soy yo. No soy yo no tengo que tener miedo, simplemente sé para dónde voy. Claro que como ser humano a veces tenemos, ay no, déjame ver a mi nieto, que tú sabes que yo no tengo nieto todavía, vamos a ver cómo yo, déjame arreglar esto para mis hijos, mira que mi hijo todavía está, no. ¿Ustedes sabían que papá Dios no tiene nieto? ¿Hay alguno aquí que sea nieto de papá Dios? Todos somos hijos de Dios, estamos llamados a ser hijos de Dios. Y Él cuidará hasta de tus hijos si tú le faltas. Ten esa confianza también. Porque si no vas a vivir con temor hasta o te agarrará del temor para decir, Señor, yo no voy a hacer esto porque entonces después puedo dejar a mis hijos huérfanos. No, el valor de obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que nuestras tendencias pecaminosas. Obedecer a Dios antes que cualquier cosa que tú tengas en tu vida que tú hayas puesto en lugar de Dios. Ese es el mandato principal. Entender que no hay gigantes invencibles, que Goliat fue vencido y se le cortó la cabeza. Y los filisteos fueron perseguidos y exterminados en esa batalla. Entender que la guerra no es mía, sino de Dios. Y que la victoria no es mía, sino de Dios. Requiere humildad también, no creerme gran cosa. Si Dios actúa en la vida de alguna gente, a través de tu ministerio, a través de tu palabra, no te creas que fuiste tú, es el Señor realmente. A veces le cuesta a uno entender eso y aceptarlo y comienza a vanagloriarse y a decir, y a veces viene alguien y te pone en las orejas, mira, porque tú sí eres bueno. No. Bueno es el Señor. A veces se acerca una gente y me dice, varón bueno, y yo lo paro en seco. ¿Cómo que varón bueno? Yo no soy bueno, nada. Pero sí que usted es bueno. Y tú no sabes lo que le dijo Jesús a un joven. El joven se le acercó y le dijo, maestro bueno, y él lo paró en seco. ¿Por qué me llama bueno? Si nada más hay uno solo que es bueno, que está en el cielo. Y yo me preguntaba, ¿y por qué Jesús, que sí era realmente bueno, lo paró en seco y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Ustedes saben por qué? Porque Jesús en ese momento no había cumplido su propósito en la tierra, de morir por ti y por mí, de estar en la cruz para salvar. Entonces él no se consideraba bueno hasta que no estuviese cumplido su propósito. No te consideres buena o bueno hasta que tú no hayas cumplido el propósito de Dios en tu vida. Pregúntate, Señor, ¿qué quieres de mí? Como el profeta Samuel cuando fue llamado. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Somos guerreros y soldados del Dios Altísimo. Estamos llamados a obedecerles y estamos en guerra. No se crea que estamos en paz. Yo vine a traer la guerra y no la paz, dice Jesús. No es posible ser vencedores con cobardía, ni de nuestros problemas, ni en nuestra sociedad. Somos parte de una nación al que queremos para Dios. Queremos esta nación para Dios, pero tenemos que entrar a la guerra con valor. Una tierra que queremos que se salve como nación. Somos parte de naciones diferentes y nosotros tenemos buenos deseos para esas naciones. Prediquemos el evangelio, evangelicemos, llevemos las buenas noticias, pero sin ningún temor. Y sobre todo, vivan el evangelio. Es más, puede ser que tú nunca te pares en un púlpito. Puede ser que tú no hables en una esquina. Pero si tú vives el evangelio, eso es una palabra más poderosa que si tú la proclamases. A veces hay gente que no tiene ese don o esa facilidad para comunicar. Que viva el evangelio. El que está a su alrededor se va a dar cuenta y va a entender el mensaje. O lo va a combatir o le va a decir, dame de eso que tú tienes. Dame de eso que tú tienes realmente.
Sacudámonos, queridos hermanos. Estamos en una guerra, pero tenemos la palabra cierta de Dios en Jesús. Somos más que vencedores. Esforcémonos y seamos valientes. Solo hay una condición, que es obediencia y temor a Jehová. Solo hay una condición y es esa. Terminemos siendo siempre fieles al Señor y arrepintiéndonos de cualquier pecado, cualquier cosa, rompiéndole la cabeza a cualquier pecado, cualquier tendencia maliciosa que aparezca en nuestra vida, alcanzando nuevas metas, nuevas etapas. Comencemos a cortar cabezas a aquellos que pretenden acobardarnos, aquellas cosas que pretenden acobardarnos. Dice en 2 de Crónicas 20:15, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino que es mía, dice Dios. La guerra en la que estamos no es de ustedes, sino de Dios. Quiero terminar como empezamos. ¿Y cómo empezamos? Con el pasaje que nos leía Marilyn. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Dispone algunas cosas? No, todas las cosas. Hasta los problemas son para bien nuestro. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados. Aquí es una palabra clave, transformados. Dios no me quiere como yo soy en lo mínimo, no, Dios me quiere dándome lo máximo, transformándome para hacerme un guerrero de Dios, un hombre de valor, una mujer de valor. También los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La imagen del compromiso es la imagen de Jesús. Jesús es el hombre comprometido. Jesús fue plenamente humano como tú y como yo, y plenamente Dios. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. ¿Qué vamos a decir frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Pero déjame advertirte que a veces tú crees que Dios no está de tu parte porque tiene derrotas momentáneas. No vea las cosas a corto plazo, mírala a largo plazo. Yo digo a veces, yo soy cocinero, me encanta la cocina. Mi mujer cuando nos casamos dijo, dos cosas, ni me voy a dejar crecer el pelo ni voy a aprender a cocinar. Yo digo, pues bien, no hay problema, yo no quiero una cocinera, para eso lo puedo yo contratar. Pero me hice yo cocinero y era cocinero. Si yo voy a asar una pierna de cerdo, ¿la aso en el microondas? No, la aso en la estufa. Y en mi caso yo la dejo 10 y 12 horas para que quede así, que se desbarate en la boca. Chévere. Lo mismo pasa con la transformación de nosotros. No es de hoy para mañana. A veces hay cosas que llevan tiempo. Si a mí llega una persona que se quiere convertir, se convierte y está en adulterio, ¿qué le voy a decir? No, tómate 5 o 6 años para que deje eso al pasito. No, eso lo deja ya. Pero a veces llega una persona que tiene una adicción, por ejemplo, a las drogas o al sexo. Vamos a iniciar un proceso para que tú venzas a ese gigante y le cortes la cabeza. Es entender que Dios tiene su propio modo de actuar en cada caso. Pero Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién lo condenará? Cristo Jesús murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, por ti y por mí. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Esa es una respuesta que tú tienes que darte. ¿Quién te aparta a veces del amor de Cristo? ¿O quién te apartará? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, por tu causa nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, y yo lo veo a veces en mi sociedad, por causa de Cristo a nosotros nos dicen, esos son unos retrógrados, esos son unos atrasados, eso tal cosa, por causa de Cristo. Sin embargo, en todo esto nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación puede apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada debe apartarte del amor de Dios, ni la riqueza, ni la pobreza, ni el marido, ni la marida, ni el pecado, nada debe apartarte del amor de Dios.
Y entender que por ese amor, que Dios te amó primero, tú en cambio, no porque los está comprando, sino por ese gozo de servir y entregar tu vida al Señor. Porque hay personas que creen que compran a Dios. Y esa es la raíz nuestra, católica. Mira, rézate esta oración que tú verás que Dios te va a contestar. Óyete, Dios no se compra con oraciones ni se compra con nada de eso. ¿Se compra Dios? No. Somos agradecidos al Señor y por eso queremos servirle a Él. Y porque además somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Tú no eres ciudadano de esta tierra. Yo no soy, en primer lugar, ciudadano dominicano. También soy dominicano. Pero mi primera nacionalidad y la que yo no puedo renunciar nunca y no me pueden quitar es la nacionalidad del cielo, del reino de Dios. Pueden quitarte todas las nacionalidades de la tierra, que al final las fronteras en la tierra la inventaron los hombres, no la inventó Dios. Fueron los hombres que inventaron eso y con guerras y cosas. Pero la ciudadanía del cielo es de todos nosotros y de todas las iglesias que sirven al Señor. Por eso quiero terminar diciéndote que esto que estamos aquí. Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén y de Yor. Y escuchen también su majestad, en este caso su pastor. Dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, es de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a entregarnos en corazón y espíritu a lo que Dios nos acaba de decir. Y os amedrentéis por esa multitud tan grande. Y os amedrentéis por esa multitud tan grande. Porque la lucha no es nuestra, sino de Dios. Porque la lucha no es nuestra, sino de Dios. Porque la lucha no es nuestra, sino de Dios. No temáis, ni os amedrentéis por esa multitud. Otra vez. No temáis, ni os amedrentáis por esa multitud grande, Porque la lucha no es nuestra, Porque la lucha no es nuestra, sino de Dios. porque la lucha no es nuestra, sino de Dios. No temáis, No temáis, ni os amedrentéis por esa multitud tan grande. No temáis, ni os amedrentáis por esa multitud tan grande. Porque la lucha no es nuestra, sino de Dios. porque la lucha no es nuestra, Sino de Dios. porque la lucha no es nuestra, Sino de Dios. No temáis, no temáis, ni os amedrentáis por esa multitud tan grande. No temáis, ni os amedrentáis por esa multitud tan grande. La lucha no es nuestra, sino de Dios. Porque la lucha no es nuestra, sino de Dios, porque la lucha no es nuestra, sino de Dios. No temas.
Saben, el problema de nosotros los seres humanos comenzó el día que le dijimos a Dios, siéntate ahí que yo voy a resolver este negocio. Desde ese día tenemos problemas. Y para cada uno se va a resolver el día que le digamos a Dios, ven, toma otra vez tu negocio porque es tuyo. Amén. Somos de Él. Le voy a pedir a los que dirigen el devocional que vengan por aquí. Nos queda un par de cositas para recoger las ofrendas y otras cosas. Nosotros podemos bajar. ¿Cuántos están contentos por lo que Dios nos ha dicho con Isabel y con Milton? ¿Verdad que sí? Bendito el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es tu Goliat? Importantísima pregunta que tú puedas identificar para que puedas batallar contra eso, que no te deja avanzar en el propósito y en el plan que Dios ha diseñado para que camines en él. Amén. Qué buena palabra, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a pedirle a nuestra hermana Madeline y nos vamos con la canción Incomprensible Amor. Vamos a orar. Aleluya. Padre, bendito es tu nombre. Venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Gracias, Señor. Señor. Gracias por todo, porque todo es tuyo, mi Dios. Sí, mi Dios. En esta hora, Padre, te presentamos los diezmos y la ofrenda, Gloria a tu Señor. nombre. Bendito eres, Señor. Bendícelo, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. y Amén. amén. Pueden pasar, mis hermanos. Aleluya. Hay cosas que no entendemos de parte de Dios. Pero sí hay una palabra que yo entendí en esa cruz y fue cuando Él dijo, consumado es. Amén. Sube la música. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste